Bien, gracias por estar con nosotros este día 9:27 de la mañana. Dice Génesis 25, versículo 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Dos muchachos que nacen de nietos de Abraham, hijos de Isaac, y ellos dos van a recibir un nombre muy significativo: Jacob, el menor; Esaú, el mayor. Y vamos a hablar sobre ellos. Habrá padres que prefieran a ciertos hijos. Aquí en el versículo leemos aparentemente un error de los padres, o sea, de Rebeca y de Jacob, de Rebeca y de Isaac, que uno ama a Esaú, Isaac ama a su hijo mayor, Esaú, y Rebeca ama a Jacob. Y entonces este matrimonio comete un error aparente de amar más a un hijo que a otro. ¿Habrá familias así, que aman más a un hijo que a otro? Habrá familias que prefieren a un hijo y menosprecian a otro hijo. Un niño le dice: mamá, ¿tienes preferencia entre mí y mi hermano? Mamá, ¿prefieres más a mi hermano o a mí? Y dice la mamá: estás loco, para mí son absolutamente iguales, tú y mi campeón. Tú y mi campeón, dice. Evidentemente lo menospreciaba, ¿no? Esa actitud. Pero miren, hermanos, este matrimonio yo lo admiro. Era ejemplo de predicaciones de noviazgos. En 1980 se nos enseñaba a los cristianos que nos íbamos a casar o que estábamos en edad de enamorarnos, se nos enseñaba a buscar la voluntad de Dios cada vez que uno se iba a tener una relación de noviazgo. Y en esta relación de noviazgo interviene la providencia de Dios, o sea, Dios dirigiendo, Dios guiando. Y cometimos en la década de los 80s, 90s algunos errores, siguiendo el ejemplo inclusive de Gedeón, que le ponía una prueba al Señor con un vellón, si está seco y si está mojado. Comprobar la voluntad de Dios, probar si es la voluntad de Dios que yo me case con tal persona. Y yo tengo muchos recuerdos de ejemplos así, de muchachos que, por ejemplo, un 15 de septiembre, que nos íbamos al grito los jóvenes de aquí de la iglesia, exactamente aquí donde estábamos, ella le dijo al Señor: si me regala una flor, le puso el color de flor y le puso el tipo de flor, que era muy rara, y le dijo ella al Señor en su oración: si me regala una flor, yo entenderé que Él es el hombre que tú tienes para mi vida. ¡Sorpresa! Ese 15 de septiembre él le compró la flor y el color de flor y se la obsequió a ella. Y ella estaba feliz porque sí era la voluntad de Dios. Entonces, muchachas del 2022, de este año, pónganle una prueba al Señor así. Díganle: Señor, si me regala un iPhone, Él es el hombre que tú tienes para mi vida. Que sea iPhone 13, y pónganle hasta la memoria que quieren, de 256 hacia arriba. Y entonces oren y digan: Señor, si Él me trae un iPhone, yo entenderé que esa es tu voluntad y le diré que sí. Pues Isaac se va a casar con alguien que la escogió el siervo de Abraham. Él tenía 40 años. Isaac se casa de 40 años, así que todos los que todavía no están casados cerca de esa edad digan: estoy en el contexto bíblico de mi noviazgo. No soy quedado ni nada, soy en el contexto bíblico. O sea, 40. Isaac se casa de 40 y Abraham se desespera porque su hijo no se casa todavía. Entonces, Abraham tenía un siervo, el más veterano, Eliezer, y le dice a Abraham: júrame que irás a mi pueblo a buscar una esposa para mi hijo y no regresarás hasta que la encuentres. Entonces negocian
Eliezer le dice, pero si no quiere venir, y Abraham dice, estarás libre del juramento. Pero Eliezer va al lugar donde era Abraham, con su familia, con sus parientes, y ora a Eliezer y le dice, Señor, guíame, y le pone una prueba. Si yo encontrara una doncella que salga y yo le dijera, dame de beber, y ella me dijera sí, entonces yo entenderé que esa es la muchacha que tienes para mi siervo, para mi señor. Y sale Rebeca justamente a esa hora, y Eliezer le dice, dame de beber, y ella le dice, sí te daré, y no solo a ti, sino a tus camellos. Y Rebeca le da, o sea, este matrimonio era un matrimonio donde intervino la oración. Eliezer buscó esposa, Eliezer buscó la dirección de Dios. Isaac y Rebeca se casaron con un éxito garantizado. O sea, Isaac hereda la fortuna de Abraham, que eran miles y miles de pesos, plata, oro, siervos, camellos. O sea, Isaac y su esposa no podían fracasar. Había allí mucha intervención, mucha dirección, mucha oración. Y a pesar de eso, cuando nosotros leemos el panorama del matrimonio de Isaac, que por cierto tardaron 20 años hasta que llegó el hijo, hasta que llegaron los hijos, otra vez Isaac ora y dice al Señor, concédeme un hijo, después de 20 años, o sea, fue padre a la edad de 60 años y el Señor le concede tener un hijo. Hermanos, hablar de familia es hablar de contextos muy diferentes. ¿Por qué me casé? ¿Cuál fue la razón de que me casé? Si seguimos un patrón mexicano contemporáneo, podríamos decir que porque tuvimos relaciones antes de casarnos, tuvimos que casarnos. Y esa fue la expresión, tuvimos que casarnos. A un niño le encargaron una tarea y la tarea era, narra cómo fue tu nacimiento. Así que el niño va y le dice, papá, dime cómo fue mi nacimiento. Y el papá dice, mira hijo, todo comenzó con una farmacia cerrada. Así naciste tú, así veniste al mundo. No había forma de comprar preservativos y así llegaste. De modo que cada contexto de matrimonio puede ser totalmente diferente, la razón por la que nos casamos. Yo quiero hablarles de un matrimonio donde intervino la mano de Dios. Imagínense, si este matrimonio tuvo crisis, a pesar de que Dios intervino, ¿cuánto más nosotros necesitamos esforzarnos por llegar a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y hacer que la voluntad de Dios se manifieste a favor de nuestra relación? Dice Génesis 26:67 y dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, por primera vez la ve, Eliezer se la trae, Eliezer le dijo, esta es la muchacha que escogí para ti, y entonces Isaac la ve y dice la Biblia de esta forma, la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. O sea, fue amor a primera vista, la amó Isaac a esa muchacha que había venido, se consoló Isaac con ella después de la muerte de su madre y Rebeca se convirtió en el amor de Isaac. Isaac amó con todo su corazón a su novia, ahora la ve por primera vez y entonces se enamoran y se casan y así comienza esta historia familiar de la que vamos a hablar este día. Pasan aproximadamente unos 20 años y nos situamos en el contexto de la preferencia de los padres que van a ocasionar una división en la familia. Y esta división va a hacer que se fragmente el hogar y esta forma de ver cómo se rompe la familia. Oh, qué bendición tener hermanos. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos en casa? Tuvieron hermanos, nacieron, no son hijos únicos. Y sabe que los que no somos hijos únicos, tuvimos la bendición de tener un ambiente familiar. ¿Quién no peleó en casa con sus hermanos? ¿Quién no discutió? Vaya, todos los que tenemos 2 hijos, tenemos que poner increíblemente una forma de mediar. Leí este pensamiento que dice, una hermana dice, encontré
al fin encontré la blusa perdida. La blusa que se me había perdido, mamá, ya la encontré, ya sé dónde está, porque la vi en una publicación que hizo mi hermana con mi blusa. La anduve buscando por semanas, pero al fin la encontré. Mi hermana se la puso. Y leí un mensaje que dice: hace unos días recibí un mensaje de mi padre y decía mi padre en el WhatsApp que me envió, decía: hijo, estoy muy orgulloso de ti. Luego, segundos después, recibo otro mensaje de mi padre diciéndome: perdón, hijo, me equivoqué de mensaje, era para tu hermano. No me siento orgulloso de ti, pero aquí vemos el momento crucial donde Génesis nos narra que el matrimonio divinamente unido, en donde intervino la oración, la providencia de Dios, cometen el error de fragmentar, de dividirse. Dice: y lo amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Preste atención a esto, ojalá usted en casa pueda leer Biblia también. Pero la razón por la que Isaac amó a Esaú era porque a él le fascinaba el venado, la comida, el jabalí salvaje. Entonces Esaú era cazador y siempre que salía, Esaú le traía a su padre un animal de estos exóticos, de esos animales salvajes. Y Isaac amó a Esaú porque comía de su casa. Pero Rebeca amaba a su hijo menor, quizá porque lo veía desamparado, quizá porque lo veía débil, quizá porque sabía Rebeca que Jacob era el hijo de la promesa. Esto es increíble, pero vamos a explicar algunas cuestiones muy interesantes. ¿Qué rivalidad entre hermanos? ¿Qué separación existe cuando un papá o una mamá prefieren a un hijo? Y ahora aquí vemos a este matrimonio divinamente unido que cometen el error de fragmentar su familia. Quizás nosotros, en nuestra cultura mexicana, nunca olvido el primer capítulo de María de todos los ángeles, cuando el chino le dice a su mamá: mamá, soy el hombre de la casa, el capítulo número 1 de María de todos los ángeles. Y ella le dice: sí, mamá, tú no prefieres, no, tú eres mi hijo. Pero en ese momento se abre la puerta y llega Albertano, Santa Cruz. Entonces llega y abre la puerta y lo ve, pero en el momento ella le dice: no, hijo, yo los quiero a los dos por igual. ¿No estás viendo que puse tu foto al lado de tu hermano? Y entonces la foto del chino es esta que está aquí abajito. ¿No ves que los amo a los dos por igual? Aquí está la foto de tu hermano junto a la tuya. Entonces la foto del chino es esta y la foto del hijo que ama a María de todos los ángeles es esta. Vean el tamaño diferente. Cualquier parecido es pura coincidencia. Si tienes tú otro hermano y probablemente tu familia ame más al otro. Hermanos, la situación de esta familia patriarcal, de esta familia divinamente unida, la situación de esta familia donde intervino la mano de Dios para unirlos, o sea, fue Jehová el que le dijo a Eliezer: esta es la mujer para Isaac. Fue Isaac quien oró y le dijo al Señor: concédeme tener hijos. Y entonces la oración estaba presente en esa familia. Y a pesar de todo lo que tenían garantizado, el éxito económico, financiero, se presenta en el desarrollo de la familia una crisis, y fue la crisis de no discernir bien cómo unir a la familia, y se divide. Isaac ama a Esaú, Rebeca ama a Jacob, y se divide. Dice Génesis 27:41 que el día en que Jacob usurpó, robó, la bendición se disfrazó para que su padre lo bendijera. Ese día en particular, ese día el Señor dice que aborreció Esaú a su hermano por la bendición con que su padre la había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Note, hermano, la tremenda declaración de este momento.
Esta semana murió un tío mío, mi tío Alfredo. Yo venía en el carro con mi padre manejando y estaba a mi lado mi padre cuando recibe el mensaje: murió mi tío Alfredo. Entonces mi padre venía al lado mío, empieza a leer y me dice: creo que murió tu tío. Y le dije: ah, caray, a ver, checa. Y entonces leyó el mensaje bien. Y ciertamente en el mensaje se decía que mi tío Alfredo había muerto. Entonces, mientras yo venía manejando, vi a mi padre llorar porque murió su hermano. Lo vi compungirse, volteó y estaba llorando mi papá por la muerte de su hermano. Avanzamos unos kilómetros, volvió a repasar el mensaje y dijo: sí, murió mi hermanito, y volvió a llorar. Entonces, unas horas después o días después le pregunté: ¿qué pasó en sus familias? ¿Qué pasó en la casa de ustedes, que se querían mucho ustedes como hermanos? ¿Qué pasó en casa que se querían bastante ustedes? Aquí hay una familia que tiene la misma oportunidad, Esaú y Jacob, pero sin embargo, Esaú aborreció a tal grado de amenazarlo de muerte. Dijo: mi padre morirá y entonces yo te mataré. Este momento fue el momento crucial donde la familia, hermanos, va a tener una crisis. No podría ser nuestra crisis normal, pero sí es una crisis familiar. O sea, todos en algún momento pasaremos por una crisis familiar. Un momento en donde tendríamos que saber que ese momento preciso va a hacer que la familia se divida. Posiblemente en ese momento alguien toma la decisión de separarse, de divorciarse, de abandonar la casa. Ese es el momento crucial donde se presenta el segmento de la familia y uno tiene que decidir: ¿se divide mi casa o no? Y Rebeca toma manos en la obra y dice: Rebeca, vamos a solucionar este problema. Yo quiero que preste atención a lo que voy a explicarles en estos siguientes minutos. Dice la Biblia en Génesis 27:41: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. La bendición de la que se habla aquí, he predicado en otros momentos de entender qué era la bendición. No era la herencia, porque después de todo el hijo bendecido se fue sin nada. Era la trascendencia de poder ser llamado el hombre de Dios. Entonces la Biblia iba a decir: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El que era heredero a esta bendición, Dios de Abraham, Dios de Isaac, debió de verse dicho Dios de Esaú. Pero Esaú menospreció su bendición y Jacob la compró. Entonces se dice ahora Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. La bendición consistía en el derecho de ser el primogénito, el derecho a una trascendencia generacional. Era mucho más allá de una propiedad, de una multitud de ganados, de ovejas, de vacas, de camellos. Era mucho más allá de kilos de oro, de kilos de plata. Era mucho más allá. La bendición que Jacob buscó no consistía en bienes materiales. Quizás algunos de los que están aquí sentados hoy en día podrían decir: yo soy una persona bendecida y mi padre me bendijo, pero la bendición de mi padre no consistió en algo material, sino en algo espiritual. Y por la bendición de mi padre estoy aquí. Por la bendición de mi papá estoy aquí. Porque ese hombre, aunque era muy sencillo y humilde, me dio un ejemplo que nunca he olvidado. Y entonces Jacob, cuando roba la bendición, se va sin nada. Él se va sin ninguna propiedad, y donde él va caminando hace un pacto con Dios y le dice a Dios: si fuera Dios conmigo y me acompañara,
y si Jehová prosperara mi camino, entonces de todo lo que me diere el diezmo apartaré para él. Y Jacob hace eso, apartó siempre el diezmo. Pero esta bendición que estaba buscando Jacob y que Rebeca sabía que el heredero de la bendición no era su primogénito, sino era Jacob. Así que Rebeca hace todo lo posible para apoyar al hijo bendecido. Déjeme explicarle algo que pasó cuando Jacob estaba en el vientre de su madre. Dice Génesis 25:22. A ver, lea conmigo, dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Cuando Rebeca estaba embarazada de Jacob y Esaú, los dos hijos peleaban dentro de ella. Una tradición judía dice que cuando Rebeca se acercaba a lo profano, a lo malo, cuando Rebeca se acercaba a lo profano, Esaú se gozaba. Pero cuando Rebeca se acercaba a lo santo, Jacob se gozaba. Esa es una tradición judía que explica por qué se movían tanto los niños dentro del vientre. Pero la palabra que nos interesa es esta, que Rebeca consultó a Jehová. Diga conmigo: consultó a Jehová. Consultar a Dios, preguntarle a Dios algo. ¿Le has preguntado a Dios algo alguna vez? ¿Le has dicho: Señor, cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres sobre esto en particular? ¿Alguna vez le has preguntado a Dios algo así? Señor, dime, ¿qué quieres sobre esto? ¿Cuál es tu voluntad sobre esto? Entonces Rebeca, cuando estaba embarazada de los dos hijos, consultó a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué se pelean tanto mis hijos? Y Jehová le dijo: son dos naciones están dentro de ti. Y allí el Señor le dijo esta palabra, escúcheme: el menor será mayor, el mayor servirá al menor. El hombre de la bendición es el niño que nazca en segundo lugar. Jehová se lo dijo. Es un misterio cómo o qué hizo Rebeca para consultar a Dios. Probablemente fue con Melquisedec. Algunas personas dicen que Rebeca fue con Melquisedec y le preguntó: ¿por qué me pasa eso? Otros dicen que fue con su suegro Abraham y le dijo a su suegro: suegro, está pasando esto en mi vientre, ¿qué sucede? Y Abraham le dijo eso. O probablemente al propio Isaac, a su esposo, le dijo: Rebeca, mira que siento que se me mueven mucho los niños en el vientre. Y probablemente Isaac declaró esta palabra de bendición y dijo: son dos naciones. Pero otros dicen que fue una consulta directa con Jehová Dios, que ella oró a Dios sin intermediario y Dios le dijo: son dos naciones. Y esto Rebeca nunca lo olvidó. Ella sabía que el menor era el hombre de la bendición y procuró siempre que el hijo menor, el hijo menospreciado, fuera el hijo bendecido. Así que vamos a leer lo que dice la Biblia aquí. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Y aborreció a Jacob. Dice: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Note, por favor, lo que va a hacer Rebeca para salvar su familia. Para salvar su familia. Una familia en crisis, una familia que en este momento va a romperse, va a separarse. Este versículo en particular es el momento en donde se toma la decisión de qué hacer. Ve, le dice Rebeca, y mora con mi familia. Ve a la casa de mi familia. Ve con mi padre y mora allí algunos días con mi hermano, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. Y aquí está la declaración de una mujer sabia
que busca la unidad de su familia. ¿Por qué seré privada de vosotros dos en un día? O sea, este es el momento en donde si tú te quedas, te matan y el homicida va a ser castigado. O sea, mis dos hijos en ese momento, en este día, uno va a perder la vida y el otro se convierte en homicida. En ese momento, Rebeca sabe que su familia va a destruirse. Ese es el momento exacto. Hermanos, este día yo recuerdo muchas familias que tuvieron ese momento coyuntural. Este día, me acuerdo exactamente de ocasiones en donde estuve presente con ellos en una mesa, en un comedor o en una recámara con esposo, esposa, y tuvimos que decidir algo en particular de qué va a pasar en el futuro. Algunas veces, alguna esposa me dijo, dígame qué hago porque no tengo cabeza para pensar y lo que usted me diga eso voy a hacer aunque no esté de acuerdo, pero dígame qué hago porque yo no tengo momento de decidir sobre mi familia en ese momento. Dígame qué hago. Qué momento tan preciso, el día, mes, la hora, el lugar. Rebeca sabe que este momento es el momento de destrucción, el momento en donde su familia va a desaparecer. Y ella no se queda con brazos cruzados, ella actúa. Oh, présteme atención porque lo interesante de esta predicación viene a continuación. Rebeca fue estéril por 20 años. Dios les dio este momento tan hermoso de tener gemelos. 2 gemelitos nacieron. Y en ese momento, hermanos, en lugar de tirar todo, de irse por la tangente, por lo más fácil, por la separación, por una nueva relación, por algo diferente, en ese momento ella dice, vamos a solucionar el problema. Y mire qué majestuoso es lo que hace Rebeca. 5 cosas hace ella. Primero, Rebeca discierne, entiende la trascendencia de la bendición. Ella sabe que el hijo bendecido no es Esaú, aunque su padre lo amaba. Esaú ya había cometido algunos errores. Primero, Esaú había menospreciado su bendición, así que si Esaú hubiera sido el hijo bendecido, en algún momento él hubiera menospreciado su bendición, hubiera perdido su bendición. Número 2, Esaú ya se había casado con personas que le ocasionaban a sus papás amargura de espíritu. Así que Esaú, número 2, se había casado con quien no debería de casarse. Esaú se había casado ya con personas, inclusive va a aparentar con los hijos de Ismael, su tío, su medio tío, hermano de Isaac. Y entonces Esaú se había casado con quien no debió de casarse. Dice la Biblia, viendo Esaú que estas mujeres desagradaban a su papá, tomó mujer para él y se convirtieron en amargura de espíritu. Rebeca observó que este niño no era el niño que debería de recibir la bendición. Pero en tercer lugar, Rebeca se acordó que cuando ella estaba embarazada, hacía unos 20 años atrás, Jehová mismo le dijo, el hombre bendecido es el menor. Y Rebeca nunca olvidó la palabra de Dios, que la bendición venía sobre ese hijo. Y aunque su padre, Isaac, había olvidado eso porque Isaac estaba acostumbrado a comer y su paladar era el que decidía quién iba a ser el hombre bendecido, Rebeca nunca olvidó que proféticamente, desde que estaban en el vientre, aunque nació segundo, en realidad Jacob debería de ser el hombre bendecido. Y nosotros en nuestras casas y en nuestras familias debemos de discernir cuál es la bendición de Dios para su vida. Y a veces la bendición de Dios para su vida no es lo más fácil, ni lo más sencillo, ni lo más natural. La bendición de Dios a veces en nuestras vidas no es la forma en que humanamente nosotros resolvemos un problema.
sino Dios tiene una forma diferente de bendecirnos y hay que discernir en qué consiste la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Muchos de nosotros estamos bendecidos, hermanos. Si puedes levantar tu mano y decir estoy bendecido. Y cuando digo que estoy bendecido, a veces estamos hablando de personas que económicamente no están tan bien como otros o que socialmente no están tan bien como otros, pero Dios nos bendijo y nos dio una bendición extraordinaria. Y aquí Rebeca discierne la trascendencia de la bendición. Ella sabe que este hijo menor, este hijo que no era un hombre hábil en la flecha, un hombre hábil en cazar, sino era hogareño, era un hombre que estaba allí en casa. Ella tuvo que cobijarlo porque al menor tuvo que protegerlo, y entonces ella entiende que ese es el muchacho de la bendición, de la trascendencia. La segunda acción que hace ella, separa a sus hijos, porque algunas veces la separación es aceptada por Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, que si el incrédulo se separe, sepárese, porque no nos llamó Dios a incertidumbre. Pero Rebeca hábilmente hace esto con tanta sabiduría, Rebeca, que es como una pieza de ajedrez que ella va a mover. Y ella dice: tu hermano te amenaza de muerte. Yo conozco que tu hermano es impulsivo y es hábil con la flecha y en cualquier momento puede arrancar y matarte. Entonces haz esto, hijo mío, obedéceme. Es la segunda vez que Rebeca le dice a su hijo: obedéceme, haz esto, vete a la casa de mi padre. Y separa a Rebeca a sus dos hijos, y ella sabe que el temperamento de Esaú es volátil. Ella sabe que Esaú es explosivo, pero también sabe ella que Esaú va a cambiar. Y entonces le dice: vete unos años para que se le quite el enojo a tu hermano. Y cuando tu hermano ya no tenga este odio y este rencor que tiene contra ti, entonces yo te traeré de regreso. Oh, hermanos, admiro a Rebeca por la forma hábil en que ella empieza a mover las piezas para salvar su matrimonio. ¿Creen ustedes que Dios puede hacer eso con nosotros también? Salvar nuestro matrimonio, salvar nuestra familia, salvar nuestra descendencia. Ella sabe que Esaú es explosivo y se le va a pasar, pero lo siguiente es todavía magistral. En esta acción que se convierte en una sola acción, Rebeca va a dar 5 golpes con una sola acción. Primero, salva a sus 2 hijos. Segundo, mitiga el enojo del hermano mayor. Tercero, la tercera acción, le da destino a Jacob y le dice: allá va a haber una esposa para ti. Te vas a casar con alguien de allá, no busques esposa aquí. Y entonces estas movidas de Rebeca hacen que Jacob vaya a trabajar con Labán y allá encuentra una esposa idónea y le consigue con esas movidas una mujer a Jacob, una mujer diferente a las que había escogido Esaú. Esaú se equivocó rotundamente con las parejas que obtuvo, pero Jacob encontró una o dos hermanas, parientes, familias temerosas de Jehová. Y número 5, Rebeca se queda con el hijo resentido. Ella amaba a su otro hijo, pero hace lo que todo papá y toda mamá haría: se queda con el hijo débil, con el hijo resentido. Y tuvo 20 años, 21 años para mitigar el enojo de Esaú. Oh, que hermanos, esta familia tiene mucho que enseñarnos. Esto pasa hasta en las mejores familias. Y déjeme decirle algo interesante. Rebeca poseía la singular capacidad de hacer una cosa correcta de manera incorrecta, o de justificar una buena acción con una razón equivocada. O sea, Rebeca era tan hábil para meterse en problemas, tan hábil para enredar las cosas, pero tan hábil para sacarlas de ese momento. Y déjenme terminar ya, prepararnos para concluir esta
le salió todo bien. Diga conmigo, al final salió todo bien. Y al final, una mujer sabia, prudente como Rebeca, que había visto quién era el hombre bendecido en su familia, todo le sale bien. ¿Quieres ponerte de pie un momento? Ponte de pie conmigo. Dice Génesis 33:4. Después de 21 largos años de separación, Jacob regresa al encuentro con Esaú. Y dice así Génesis 33:4. Recuerde, 21 años han pasado desde aquel día en donde Rebeca le dijo, vete, huye porque tu hermano quiere matarte. Y dice la Biblia, pero Esaú, después de 21 años, corrió al encuentro de su hermanito, de Jacob, que él dijo, te mataré cuando mi padre muera. Pero ahora viene Jacob y Esaú, que 21 años antes lo había amenazado de muerte, sale a su encuentro, le abrazó, se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. Qué momento ahora, este instante es el momento de reconciliación. El momento de reconciliación. Qué momento tan hermoso, hermanos. Yo vengo de una familia cristiana. Yo nunca vi a mi papá y a mi mamá discutir. Discutieron, sin duda, pero al menos yo no los vi nunca hacerlo. Nunca vi a mi papá decir una grosería en mis 50 años, nunca. Y a mi mamá mucho menos, nunca la vi decir una grosería. Y cuando yo tenía como 10, 12 años de edad, comencé a enterarme que había hijos que se peleaban con sus padres y no les hablaban por semanas. Y yo no entendía eso. Simplemente yo no entendía cómo un hijo podía pelearse con su padre o su mamá y no hablarle. Porque la familia que yo tuve era una familia cristiana con valores, con disciplina, con la insistencia a la reconciliación. Pero sí veía yo otras personas que se dejaban de hablar por semanas, por meses, por años. Y el hijo tenía tanto rencor contra su propia mamá y no la iba a ver. Y si vivían en la misma casa, no le hablaba. Entraba por un lado y no le hablaba. Y yo no entendía cómo podía pasar eso en una familia. Ahora lo entiendo. Ahora lo sé. Pero aquí en esta familia en particular, la familia de Isaac, sus dos hermanos se separan 21 años. Y al final Rebeca, que movió todas las piezas para que sus hijos no se mataran, no se destruyeran mutuamente, ve en Génesis 33:4 la recompensa de la acción. ¿Qué habrá pasado durante 21 años con Rebeca y Esaú? ¿Qué habrá pasado con el hijo resentido? Déjeme decirle por qué Esaú sanó. ¿Por qué Esaú cambió? Yo creo, primero, la intervención de su mamá. Me quedé contigo, tu hermano se fue, aquí estoy, te abrazo, te beso, aquí estoy. Segundo, todo lo de Isaac, todo lo de Abraham, todo se le quedó a Esaú. Todo se le quedó. El ganado, los camellos, los siervos, la plata, el oro, todo se le quedó a Esaú. Así que Esaú lo menos que quería era una bendición. Porque desde el punto de vista de Esaú, él se quedó con todo. Pero el que se llevó la bendición fue Jacob. Y se fue sin nada. Sin nada, pero bendecido, con todo, pero sin bendición. Pero 21 años pasaron y Esaú no discernió que el hombre bendecido había sido su hermano. Porque él dijo, me quedé con todo. Los siervos,
kilos de oro, kilos de plata. Me quedé con todo. Todo es mío. Y cuando regresa su hermano, Esaú sale a su encuentro, lo abraza, se echa sobre su cuello y lo besa. Pero no solamente termina ahí la historia, debió de haber sido impactante ver una reconciliación, ver a dos hermanos llorar abrazados. Perdóname, hermano, perdóname. Ver a papá abrazar a su hijo y decirle: hijo, perdóname, perdóname. Ver a papá, mamá, hijos reconciliarse, hermanos reconciliarse y decir: perdóname. Ahora está aquí este momento crucial. Y pasan otros años más, y dice Génesis 35, 29, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y el día que muere, dice, lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos, ahí en el panteón. Ahí estaban ellos sepultando a su papá juntos. Se reconciliaron. Hubo reconciliación. De hecho, la Biblia le pone a ese capítulo reconciliación de Esaú y Jacob. Vamos a orar por nuestras familias este día. Levanta tus manos. Señor, bendice nuestras familias. Danos la habilidad de rescatar nuestros hogares, de rescatar nuestras casas. Este momento, Señor, crucial en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te pido, mi Dios, que bendigas mi familia. Cierra tus ojos un momento y yo le hablo a esas familias fragmentadas, divididas, resentidas. Yo hablo a esos hogares donde se vive bajo el mismo techo, se come en la misma mesa, se duerme en la misma cama. Yo hablo a esas familias divididas, separadas, a esas familias que están pasando momentos muy difíciles. Y yo digo en el nombre de Jesús: sé sabio, sé sabia, mujer, sé prudente. Mueve las piezas que tengas que mover. Sé hábil, negocia, gestiona lo necesario para rescatar el matrimonio, para rescatar a los hijos de él, para rescatar a los hijos de ella. Sé hábil para rescatar el resentimiento, la amargura, la frustración. Levanta tus manos un momento y decimos juntos: bendice mi familia, Señor. Bendice mi hogar. Por favor, ayúdame a ser trascendente, a trascender en mis hijos, a no dañarles más. Bendice, Señor, mi casa, bendice mi familia. Hoy entiendo que hay una bendición diferente, una bendición distinta a lo económico. Hay una bendición diferente a una herencia económica, a una herencia de miles, de millones de pesos. Hoy entiendo que hay una bendición diferente. Y esta bendición, Señor, queremos buscarla. En los tiempos bíblicos se tuvo que elegir entre uno y otro hijo. Yo no tengo que elegir entre uno y otro. Yo quiero pedirte que bendigas a mis 2 hijos, a mis 3 hijos, que bendigas a mis 2 hijas. Te pido bendición para mis hijas, Señor. Bendice a Shaddai, bendice a Jireh. Bendice a mis hijos, Señor. Dios, te ruego en el nombre de Jesús que traigas bendiciones sobre mi vida, sobre la vida de mi familia. Hoy te pido perdón por errores, por problemas, por no discernir el carácter y el temperamento de cada uno de mis hijos. Saber que tendría que haberlos educado de manera diferente. Te pido perdón. Y te pido ahora que rescates a mi familia. Salva hogares, Señor. Salva familias. Rescata familias, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice mi familia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Salva mi matrimonio. Salva mi hogar. Salva a mis hijos. Salva la trascendencia de los hijos que todavía no llegan. El nieto que todavía no llega. El nieto que llegará, porque sin duda tu promesa es una realidad.
y esa descendencia en esa matriz será bendita. En el nombre de Jesús bendigo al nieto que todavía no llega. Bendigo, Señor, a mis nietos que todavía no están presentes en mí. Serán bendición, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús. Bendice mi casa, Señor. Bendice mi hogar. Trae bendición sobre mi vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice nuestras casas. Hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles a las 8 de la noche.